La Secretaría de Energía y el Centro Nacional de Control del Gas Natural anunciaron cambios en la política de suministro de este energético. El gas natural es un combustible muy relevante para la generación eléctrica, pero es completamente indispensable para la industria en México, quien lo utiliza abundantemente en sectores como el aeroespacial, el automotriz, el electrónico, metalmecánico, agroalimentos, transformación y acero, así como para proyectos de biotecnología, invernaderos, vidrio y cemento, entre otros sectores industriales pilares de nuestra economía. Y para entender la implantación de estos criterios que privilegian a Pemex y CFE, es que consultamos a un experto y líder de opinión como el doctor Víctor Florencio Ramírez Cabrera de Perceptia 21 Energía y a quien usted ya conoce. Buenas noches, Víctor. Hola, muy buenas noches, Raimundo. Un gusto platicar contigo. Te agradezco muchísimo, mi querido Víctor. Y bueno, aunque todavía está en el plano de un oficio, pero este oficio que concede privilegios a CFE y a Pemex en materia de transporte de gas, ¿por qué no empiezas por compartirnos a la audiencia cómo se transporta el gas, si es importado, si somos autosuficientes? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que Pemex solamente genera una pequeña parte o produce una pequeña parte del gas que se consume en el país. La gran parte, la mayor parte es importado, principalmente del estado de Texas hacia México, como es importado mediante una serie de gasoductos, algunos de ellos de Pemex desde hace algún tiempo, otros creados a partir de un proyecto de la reforma energética de 2014 que buscaba incrementar el flujo de gas de Estados Unidos hacia México, básicamente para disminuir el uso de otros combustibles como el combustóleo, por ejemplo, o el diésel, suplantarlos por gas natural, con lo que bajarías los niveles de contaminación, pero también bajarías el costo de combustible, dado que es un combustible muy barato. Ahorita está en un momento relativamente alto, pero ha estado incluso a costos negativos en los años inmediatos anteriores. ¿Qué es lo que sucede? Que México está consumiendo alrededor de 8 billones de pies cúbicos de gas y tenemos una capacidad de transporte de 14 millones de pies cúbicos de gas. Sin embargo, no es que tengamos un exceso de capacidad, sino es que no se ha dado o no se han abierto las puertas para que más consumidores mexicanos tengan acceso al gas. Al gas natural, y eso permita suplantar, como decía yo hace un rato, los combustibles que están usando por otros más limpios, ¿no? ¿Quiere decir esto, Víctor, que la industria, algunas de estas ramas que mencioné al principio, evidentemente ellos reciben el gas a través de gasoductos, ¿a quién se lo pagan y a través de quién lo transportan? Bueno, se transporta a través de esta serie de ductos que la mayoría de las titularidades de ellos lo tiene, sí, los tiene Pemex, otros los tiene CFE Energía, pero también hay algunos traders privados que están comprando el gas en Estados Unidos y lo venden en México, lo importan hacia México. Insisto, con la reforma de 2014 se amplió la capacidad y ahora podríamos estar importando muchísimo más gas. Un dato importante es que no necesariamente este, se están utilizando los ductos a su máxima capacidad, porque, por ejemplo, hay un proyecto de generación energética también en Tuxpan que necesitaba gas natural para llevar a cabo su actividad, y este gobierno lo que hizo fue negarle la venta de gas y pues el proyecto se canceló. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? CFE ha decidido que algunos posibles clientes suyos que también son su competencia en el sector de generación de electricidad, negarles el gas, con lo cual están subutilizando artificialmente los ductos que están ya instalados y que estamos pagando todos los mexicanos, ¿no? Es decir, entonces que se rentan prácticamente estos ductos y en esto, ¿qué tanto la seguridad de contar con gas por parte de la industria, con esto que se pretende implantar, limitaría la posibilidad de tener competencia que haga más eficiente la llegada del gas a los puntos de consumo? Bueno, hay que decir algo, y es muy cierto, con esta medida no necesariamente o no de forma física se está poniendo en riesgo el suministro de gas. Lo que sucede es que están diciendo solamente mediante Pemex y mediante CFE vas a poder importar el gas y comprarlo, o comprar el gas importado en México. El problema con esto es que pues se van a volver los monopolios, y bien sabemos que los monopolios, además los monopolios propiedad del mismo dueño del Estado mexicano, y sabemos que los monopolios terminan por intentar imponer sus condiciones al
consumidor, y eso pues en ningún lugar del mundo beneficia al consumidor, y no tenemos certeza de que vaya a ser un trato adecuado. Nos van a querer vender el gas o le van a querer vender el gas a la industria al costo que quieran, y esto pues termina afectando al consumidor final, que indirectamente somos todos los mexicanos que consumimos, como bien decías, una serie de productos que son fabricados, son maquilados a partir del uso de gas natural. Sí. Víctor, esta imposición, y esta es obviamente una apreciación mía, sería equivalente a una extorsión en razón, voy a poner una mala analogía, de por ejemplo lo que acaba de ocurrir en Guerrero, ¿no? De que pues no se va a vender pollo más que por los delincuentes que quieren el monopolio y quieren ejercer ahí presión para tener sus privilegios. Perdón por la analogía, ¿sería algo equivalente? Totalmente, sin lugar a dudas, lamento coincidir en esta parte y sí, o sea, quien ejerce el monopolio tendrá las capacidades y tendrá la libertad de decidir el costo, las condiciones y todo en el cual le pueda vender a los usuarios de gas natural, que insisto, finalmente somos indirectamente los mexicanos al consumir los productos de la industria gasera o de la industria que usa el gas natural para generar energía eléctrica o para producir algunos de los otros productos, ¿no? Sí, finalmente, Víctor, esto quiere decir entonces que aunque todavía está ahí en un oficio de ejecutarse, se estarían violando derechos adquiridos y eventualmente también algunos acuerdos como el Tratado de Libre Comercio. Excelente pregunta y vale la pena aclararlo porque al principio hablábamos de cómo se daría esto. Este es solamente es un oficio que te indica una política energética, sin embargo recordemos que todos los funcionarios públicos en el momento de entrar en funciones juran guardar y guardar la Constitución y las leyes que de ahí emanen. ¿Qué es lo que sucede con este caso específico? Que están dando una instrucción de política pública que es contraria a la Constitución, porque la Constitución no es, la Constitución lo que dice es que va a haber libre concurrencia de agentes económicos en una serie de sectores y uno de estos sectores es el de gas natural. En el momento en el que te están imponiendo que solamente a dos empresas les vas a poder comprar este producto, están en realidad imponiendo un monopolio y la Constitución va en contra de esto. Es solamente un oficio, a partir de ahí tendrán que venir los instrumentos regulatorios, pero yo tengo la idea de que todos los que se sientan afectados por sus derechos adquiridos o incluso por el poder aprovechar el espacio de libre concurrencia podrán quejarse ante el Poder Judicial y deberán tramitar un amparo que muy seguramente les será dado, ¿no? Sí, Víctor, una pregunta adicional. Los altos costos justamente del gas natural están incidiendo en un insumo de costos relevante para el componente inflacionario, lo que se le transfiere en todas las cosas que consumimos y que pasan por un horno. ¿Qué esperamos los consumidores? ¿Va a continuar este nivel tan alto en los precios del gas natural? Esa pregunta sí es un poquito difícil de responderla. La realidad es que el asunto del precio de gas natural responde a muchísimas otros factores. Sí. La realidad es que no se ve por dónde baje, no sé si necesariamente suba, pero sí no tampoco se ve que pueda bajar en un futuro cercano. Está esto condicionado por la situación bélica en Europa, por un asunto de cada vez más demanda de otros, también otros petrolíferos. No va ni necesariamente ligada al precio del crudo, eso también hay que decirlo, pero sí sería un poco difícil saber o predecir, y quien se quiera equivocar, lo primero que tiene que hacer es predecir algo que no puede controlar, ¿no? Sí, sobre todo en industrias, por ejemplo, como la cementera, ¿no? En donde el costo del gas natural es más alto incluso que el gasto de nóminas. Exacto, y vaya, el costo energético en sí, incluyendo gas natural, incluyendo energía, es altísimo. Entonces, sí es un poco difícil de saber qué es lo que va a suceder, intentar tutorear, y yo preferiría evitar equivocarme como quitando esta apuesta, ¿no? Sí, mi querido Víctor, no sabes cuánto te agradezco, pues esta empática explicación, porque es por demás complicado. Si el gobierno no le entiende, bueno, pues el esfuerzo que haces porque nosotros entendamos este fenómeno que afecta a final de cuentas nuestros bolsillos, se agradece, Víctor. Muchas gracias. Aquí estamos a la orden y un placer poder platicar contigo y con Tomás Victoria.
Gracias, mi querido amigo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, pues usted acaba de escuchar en Cuentas Claras las intenciones del gobierno de limitar no solo la competencia en el mercado de gas natural, sino las consecuencias de ello en la industria. Vamos a un último corte y al regresar, ¿cuál podría ser el impacto del incremento en tasas de interés en las administradoras de fondos de ahorro para el retiro, las AFORES? Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.